Bienvenido, Pablito. Gracias por estar con nosotros en esta hermosa tarde de abril. Sí, una tarde que uno está dentro porque tiene que estarlo, porque si no, la verdad estaría fuera contentísimo. Bueno, primero y ante todo, gracias a ti, Rafa, gracias a Aquelarre. Armar estos espacios de encuentro entre fotógrafos en momentos en que debemos estar lo más posible en las casas es además de interesante, necesario. Y entonces, nada, pues que aplaudo esa iniciativa y les agradezco a la escuela por esta invitación para poder charlar un poco sobre agencia de noticias y periodismo, que bueno, que es lo que lo que nos convoca y lo que intentaré ir charlando un poquito. Dale. No sé si arrancamos directamente. Entonces, yo parto de la base que la mayoría de las personas que nos acompañan hoy son gente que está en formación o que, bueno, es parte de la escuela, fundamentalmente. Entonces, me parecía que estaba bien empezar a trabajar como la idea de qué es una agencia de noticias, ¿no? Porque creo que en general hay como ideas cerradas, digamos, ¿no? Hay muchos fotógrafos que confunden las agencias de noticias con agencias de fotografía. Y obviamente no es lo mismo. La agencia de noticias, su primer cometido es informar. La agencia de noticias, o sea que cuando uno hace fotografía está pensando en cuánta información va a poder brindar con esa imagen. La agencia de noticias no llega o no se inició para que llegase directamente al público, sino que son agencias que suministran noticias a distintos medios. O sea que tenemos como un intermedio entre las personas, el lector, y quienes producimos las noticias o quienes trabajamos en las agencias de noticias, que son los medios de cada país. Ellos deciden qué es lo que van a publicar, si les interesa, si no, si le toca a su público o no, y entonces ahí deciden qué van a mostrar finalmente, o qué van a contar de lo que han recibido de las distintas agencias de noticias. Eso hace que las agencias tengan por la noticia y por la forma en que presenta y de la forma en que llega con su noticia, y estoy incluyendo la rapidez con que llega su noticia a los distintos medios. Si querés, Rafa, podemos arrancar con la primera diapo. Así mostramos un poco la organización de las agencias en general. Cuando hablo de agencias de noticias, de las grandes, por lo menos estoy hablando de la agencia AFP, estoy hablando de la agencia Reuters, estoy hablando de la agencia AP, estoy hablando de la agencia EFE. Hay más, claramente, pero estas son como las más grandes. Quizás las primeras tres que nombré son efectivamente las más grandes. EFE está un poquito atrás, pero es una gran agencia también. Estamos hablando de agencias que se crearon, la AFP, por ejemplo, en 1835. Reuters en 1944. Perdón, en 1850. AP en el 44. Y tienen algunas diferencias entre ellas. En AP en 1846. Tienen algunas diferencias entre ellas que tienen que ver con la forma de creación. En principio, la FP fue una agencia que la administraban los propios, se creó primero privada, después fue una agencia que la administraron los propios medios privados, después la invasión en la Segunda Guerra Mundial de la invasión alemana fue tomada por los alemanes y se liberó junto con la liberación de París, y ahí reasume el nombre de la AFP y pasa a ser parte del sindicato, parte del gobierno francés. Esa es como la idea en general de la AFP. La Reuters es una agencia que está más vinculada a la información, claramente, pero también a
a los negocios y al comercio. Su base está en Londres, ese es como el origen de Reuters. Y AP, que es la estadounidense, es una agencia que pertenece a los medios estadounidenses de comunicación. O sea, tienen como distintos elementos, todas trabajan en este momento con texto, que es por donde nacieron, texto, foto y video, e infografía también. En realidad, las agencias, estas todas trabajan más o menos parecido. Les voy a mostrar la segunda diapo, que tiene que ver con un organigrama general de cómo se mueve la agencia. Ahí tenemos distintos puntos. Tenemos en el terreno donde se ubican los fotógrafos o los videos periodistas o los periodistas de texto. Y ese es un primer lugar de trabajo. Digamos, los fotógrafos en todas las agencias estamos en el entorno de los 90 y pico de países, entre 96 y 120 de países que cada una de las agencias cubre. Y depende de la importancia del país, depende del número de eventos que tenga. Cuando hablo de importancia regional de los países, es la cantidad de personas que tiene desplegada en el terreno las distintas agencias. Montevideo, Uruguay, que es un país poco productor de noticias, necesita una oficina muy pequeña en comparación a la que, por ejemplo, dentro de la AFP tenemos en México o podemos tener en Brasil, que son países importantes en el concierto mundial en materia de noticias, es donde se generan las noticias. Entonces, los fotógrafos en el terreno, las oficinas locales, son las que deciden la cobertura de la coyuntura. Digamos, está bien, están en relación a sus mesas de editores o a los jefes, pero básicamente en el día a día son las que van proponiendo los temas y son las que deciden qué es lo que hay que cubrir, qué consideran que tienen interés regional, al menos, o internacional, ni que hablar. Entonces, entre texto, foto y video en este momento, arman como su agenda diaria, ¿sí? Y allí la van trabajando. En el caso, me voy a dedicar solamente a fotógrafos. En el caso de los fotógrafos y en el caso de la FP, hay una mesa por continente casi. Digamos, tenemos una sede central que es París, tenemos una mesa de edición que está en Washington, que atiende todo Norteamérica, tenemos una mesa de edición que está en Montevideo, que atiende toda Latinoamérica, tenemos una mesa de edición en Hong Kong, que atiende Asia, y tenemos una mesa de edición un poco más chica en Nicosia. Y entonces cada oficina regional reporta, digamos, su trabajo a las mesas regionales. Nosotros tomamos la producción que nos llega de América Latina, de todos los fotógrafos de América Latina, y en Montevideo se revalúa. Yo creo que hay una cosa que es súper importante, que pensar que el trabajo en fotografía, en prensa, hay un 50% que tiene que ver con el terreno y hay un 50% que tiene que ver con la edición, ya sea desde el propio fotógrafo o desde la mesa de edición. Pero ese espacio de edición se vuelve cada vez más importante. ¿Por qué? Porque los fotógrafos muchas veces están trabajando en vivo. O sea, están tomando fotografías, están enviando de sus cámaras y necesitan de un editor que pueda hacer de filtro entre, primero, las fotografías de buena calidad y mala calidad, que muchas veces en el apuro y en los disparos que uno está haciendo todo el tiempo se te pasan una. Segundo, que pueda valorar la dimensión de la noticia que se está enviando. Y eso tiene que ver con el número de fotografías que se envían a los clientes. Y bueno, el tercero tiene que ver con la valoración de la noticia en cuanto al contenido informativo que la imagen trae. Si estamos con una serie de 3-4 fotos que son más o menos lo mismo, la verdad que no parecería interesante mover esa foto si hay una que es la sobresaliente y que resumen realmente la noticia. Entonces, en la mesa de edición se hace ese trabajo de selección, se hace un trabajo de un retoque mínimo, que después vamos a ver un poquito más adelante, y lo que se decide que es un material que vale la pena mandar a los clientes y es el material con el que se cuenta la historia, entonces eso nosotros le llamamos se valida. Tenemos dos lugares a los que validamos. Uno que es el tradicional, es
es que es la esencia, que es el cliente. Y como decía hoy, el cliente en las agencias internacionales tiene que ver con los distintos medios de prensa, revistas, sitios web, diarios, era el original, digamos. Pero bueno, a partir de que tenemos video, entonces también son televisoras o son algunas otras cadenas. Eso es como lo que normalmente se hacía. Con el paso del tiempo, las agencias de noticias también se han vuelto en un enorme banco de imágenes. Estamos hablando que tenemos unas 3.000 o más fotos por día. Ahora, en este momento, en esta coyuntura, más seguramente. Pero entonces, eso se ha transformado de hace un tiempo a esta parte también en un banco de imágenes al que se puede recurrir, y ahí sí, ya se rompe esta relación que teníamos exclusivamente con los medios, y la gente en general puede ir accediendo, depende de qué tipo de agencia y qué apertura tenga una u otra agencia. Entonces, eso a su vez, ahí en el cronograma ustedes ven que llega al cliente. ¿Por qué? Porque justamente al cliente le puede llegar la fotografía por tiempo real, la que está en el hilo, pero también puede llegarle por los archivos. Ellos recurrir a los archivos. Quizás esa flechita debió ser como de ida y vuelta. Nosotros muchas veces ante alguna noticia reenviamos archivos que los clientes la reciben como en tiempo real. Muchas veces el cliente va a buscar algunos archivos que le son interesantes. Para poner un ejemplo, recién ahora se está cumpliendo 60 años de la inauguración de Brasilia, y ahí han habido imágenes nuevas, han habido imágenes de archivo, hay un complemento de imágenes que le puede dar un paquete global para trabajo a los distintos clientes. Entonces, este es el esquema general de trabajo. Obviamente cada agencia tiene sus diferencias. La AFP tiene, ya decía, mesas concentradas en distintos continentes. Reuters tiene otro sistema, ahora está volviendo a ese que era el sistema más tradicional, pero cada agencia se maneja ahí un poquito distinto, pero básicamente el esquema general es eso. ¿Qué le damos nosotros a los clientes? ¿Por qué es nuestra relación con los clientes? ¿Por qué a esta altura, en el momento en que nos enfrentamos a una producción enorme de imágenes, los clientes, que son medios de prensa igual que nosotros, no recurren a buscar otro tipo de imágenes? ¿Por qué no los hemos perdido también? Yo creo que hay una clave acá que es importante, que es nuestra relación con los clientes, que tiene que ver con la credibilidad. Las agencias de noticias, por la trayectoria, por la tradición que tienen, han consolidado una credibilidad que para el cliente, que es un medio de prensa y que a su vez necesita que sus lectores tengan esa credibilidad para con ellos, o sea, que entienden de qué se trata la credibilidad, creo que buscan muchas veces el apoyo en las agencias internacionales. Pongo esta foto porque para mí fue como bastante icónico. Esta foto que en realidad es una captura de video, es una imagen fija pero que está capturada de un video, recorrió el mundo entero. Yo me imagino que todos la deben de haber visto. Estaba en las redes, estaba en la televisora, estaba en las redes, y sin embargo había muchos medios de comunicación importantes del mundo que esperaban tener esta imagen para publicarla por la AFP. Seguramente le haya pasado a las otras agencias. Yo puedo dar cuenta de la AFP que efectivamente recibimos mails o recibíamos llamadas si acaso íbamos a tener o no esta imagen. Si la íbamos a mover, cuánto tiempo podíamos tardar en moverla, etcétera, etcétera. O sea, en realidad, ¿qué pasaba? Era mucho más fácil bajarla desde Facebook, porque ya de hecho estaba en Facebook. El punto es que lo que la agencia, el porte de la agencia tenía que ver, es que si la agencia la validaba, entonces es porque era creíble. Era una imagen que no estaba armada, era una imagen que no estaba adulterada, porque la agencia le estaba poniendo el sello en ese sentido. A mí eso me pareció súper interesante en la relación de los clientes, de los medios de prensa, respecto a las agencias internacionales. Cómo se lograba visibilizar desde ahí también nuestro rol, un rol un poquito distinto al de conseguir noticias y compartir noticias, ¿no? Eso era un rol como de puesta en calidad.
Y sobre eso quiero hablar un poco también, y que tiene que ver con la fotografía y la credibilidad, y lo difícil que es mantenerse siendo creíble, o por lo menos no lo difícil que es mantenerse siendo creíble, sino más bien lo fácil que es perder credibilidad a partir de, llamémosle, errores, ya sea de la empresa o de los fotógrafos en particular. Y en este caso, lo que hice hoy temprano, de madrugada, en realidad me encontré con un trabajo preparando un poco esto y armándolo también. Volviendo, me encontré con un trabajo precioso de dos estudiantes de la universidad. No quiero, déjenme leerles exactamente el nombre porque por ahí me estoy perdiendo. Pues que no he anotado en la universidad. Pero en todo caso, ella es Eva Lavín de las Heras y él es Javier Chivete Fernández, son españoles. Y entonces hicieron un trabajo sobre las agencias, justamente, y la guerra, y la credibilidad. Ahí jugaban como esos factores. A mí me pareció interesante tomar partes del trabajo para ir mostrando cómo algunas polémicas, algunas cuestiones polémicas discusiones a las que seguramente ustedes han participado, han visto estas imágenes, han escuchado estas imágenes, y que tiene que ver justamente con la credibilidad y cómo determinadas alteraciones o cómo uno puede romper fácilmente esa credibilidad cuando no se ciñe a los preceptos éticos que planta el periodismo, ¿no? Pensando muchas veces en la fotografía y no en el periodismo. Yo creo que ahí hay un punto que a mí me resulta como bien interesante de pensar. El nombre de la fotografía, entendemos que podemos intervenir, que es un arte, pero cuando estamos trabajando en agencias internacionales, cuando estamos trabajando en periodismo, eso tiene un marco referencial que es distinto a la fotografía en general. Y vuelvo a enganchar eso con lo que decía al principio, que las agencias de noticias son agencias de noticias, no son agencias de fotografía, aunque valoren y aunque trabajen la fotografía desde un espacio estético importante. Entonces, este es el caso de Narciso Contreras. Narciso Contreras ganó un Pulitzer. Ganó un Pulitzer con esta foto que vemos acá. Y al poco tiempo se descubrió que la foto había sido alterada. Él había sacado, en función de la estética fotográfica, de la visualidad de la fotografía, había sacado un elemento que es una cámara de filmación de un colega que había quedado al momento. Entonces entendió que eso era relativamente, no cambiaba la historia en general y elimina esa imagen. Narciso trabajaba en AP y fue despedido de AP por esta violación de códigos, digamos, ¿no? Por esta mentira, finalmente, ¿qué es eso? Más allá de sus argumentaciones, bueno, quedó fuera. Esta es una foto que se nos fue a nosotros, a nosotros me refiero a AFP, que es la agencia donde yo trabajo, y es un handout. Handout le llamamos a las imágenes que recibimos de determinadas fuentes, ¿no? El gobierno, por ejemplo, los gobiernos tienen secretaría de prensa y nosotros muchas veces manejamos conferencias de prensa o eventos en los que no ingresa la prensa, pero sí ingresan los fotógrafos oficiales. Esta es una foto en la que se envió tal cual se recibió, y ven que en una falta un cohete, ese cohete que falta en realidad fue un cohete que tuvo una falla, entonces el gobierno prefirió largar, soltar, mover, mostrar una imagen en la que sus cohetes habían sido exitosos. Luego apareció esta otra foto y entonces caímos en la cuenta que habíamos caído en una trampa también. Entonces las agencias ahí se empiezan a acomodar, la FP armó un servicio que es casi un forense de las imágenes, ¿no? En que se puede trabajar a nivel, bueno, más fino de píxeles, a nivel de la intervención de las imágenes. Entonces las imágenes, toda imagen que por alguna razón se dude, se trabaja desde ahí para validarla. Este es otro caso también reciente. Esto es un ataque israelí en el Líbano.
es un fotógrafo de Reuters que le pareció que era más oportuno para su fotografía agregar dramatismo a partir del humo. ¿Okay? Entonces, todo esto obviamente es en era digital, ¿eh? Entonces, él agrega dramatismo con el humo, lo echaron de Reuters también. Él quiso argumentar por el lado de que, bueno, que en realidad estaba intentando limpiar el polvo de su captor, etcétera, pero no tuvo suerte y fue despedido de la agencia. Este es otro caso en el que el fotógrafo Brian Wolski utiliza 2 fotos para armar una nueva imagen. De vuelta, para darle dramatismo. Si ustedes ven, la posición de este soldado es muy superior a la de este soldado. Como mira este hombre, es muy inferior a como mira este. Entonces, pues, ¿qué hizo? Tomó un soldado una imagen, lo amplificó y compuso la imagen ideal, ¿no? Este fotógrafo también fue despedido de su medio. Todo esto que vimos hasta ahora tiene que ver con la fotografía en la era digital, digamos. Estamos hablando de los años 2000, en su mayoría, ¿eh? Entonces tiene que ver con la facilidad de ver. Pero, curiosamente, en este trabajo encuentro que las alteraciones de la imagen y las intervenciones en la escena vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Y para seguir en el tema guerra, les comparto ahí. Esto es una foto bueno, no me sale ese nombre, pero lo tiene ahí, es en la Segunda Guerra, y es izando la bandera soviética. Eso es una alteración de la imagen. En este otro caso, en realidad es una recreación de escena, y acá el fotógrafo tiene una argumentación interesante, que es que en verdad, si bien esta escena había sucedido, los soldados fueron quienes decidieron cambiar la bandera para conseguir una bandera más alta, y entonces esta fotografía no es el momento en que llegan a la cima del monte, sino bastante rato después, en la tarde, cuando deciden cambiar la bandera. Pero se vendió como que fuese la fotografía de la toma del lugar. Esto era Segunda Guerra, pero la Primera Guerra ya teníamos alteraciones de la fotografía. Y por ahí tenemos alteraciones en esta foto. Esta foto está trabajada a partir de 3 negativos: los aviones, las explosiones y los soldados. El fotógrafo ahí combinó 3 negativos distintos, y estamos hablando de 1914-1918, que fue la guerra. Pero nos podemos seguir remontando más atrás y llegamos a la Guerra de Secesión, que también hay una alteración de la escena en este caso. En este caso no es quitar objetos de la escena o trabajar a partir de distintos negativos, como veíamos, sino utilizar un cuerpo de un soldado que en realidad normalmente era un soldado federal en el campo de batalla, y cuando llegaron al lugar donde defendían los confederados, no había muertos, y entonces trasladaron al soldado con el fusil y todo, lo colocaron y fotografiaron ahí. Esto estamos hablando que fue entre 1861 y concretamente en 1863, esta foto, ¿no? Estamos casi llegando a los inicios de la foto. Y esta imagen también tiene que ver con la guerra de Crimea, 1854-1856, en la que hubo una modificación. Si ustedes ven, acá hay varias pedazos de bala, qué sé yo, que en esta primera foto, la original, no está. Acá aumentamos el drama. Esto tenía que ver también con la idea de un fotógrafo enviado por el gobierno para mejorar un poco la imagen que había a partir de las fotos que se estaban publicando hasta ese momento de la guerra. Bien, ergo, a lo que quería pensar, estos trucos que ahora trabajamos como si fueran de la era digital, en verdad vienen desde los inicios de la fotografía. Antes
por ahí era más complejo, antes por ahí se necesitaban muchas horas en un laboratorio o algunos expertos que lo hiciesen, ahora son mucho más fáciles de manipular las imágenes. Pero la gente también lo sabe, porque la gente manipula imágenes, por tanto, la gente también está mucho más alerta a qué es lo que se manipula y cómo se manipulan las imágenes en prensa. Muchas veces hay un trabajo que hice en facultad hace un tiempo que se llamaba Estética de Cercanía y que tenía que ver con que la elaboración, cuanto más elaboración en determinadas fotografías profesionales, tienen menos credibilidad que otras fotografías de amateur o buscando una estética amateur que la gente la puede visualizar como algo más creíble. Las agencias, todas, en realidad, a partir de los hechos del último momento, tuvieron que acomodar su cuerpo, tuvieron que volver a trabajar sobre sus códigos deontológicos y éticos. Y por ahí tenemos un cuadro que lo saqué del trabajo de esta gente que mencionaba hoy, en cómo las agencias se han parado, en qué se permite hacer y qué no se permite hacer y bajo qué forma se permite hacer. Hay algunas que lo tienen súper determinado, escrito. En el caso de la AFP es sabido, este trabajo es un poco viejo también, pero en el caso de la AFP se sabe y se maneja a nivel de las mesas de ediciones. Recortar las imágenes sí se pueden todas. La mínima corrección de color y tono sí se pueden todas, casi, ¿no? AP no lo permite. Los ajustes de luces y sombras, siempre que sean un umbral pequeño, se puede. Bueno, ahí están, ¿no? Cada uno de estos puntos va mostrando cómo las agencias ven y qué es lo que permiten y qué es lo que no permiten hacer. Obviamente, añadir, modificar o eliminar elementos de la imagen, no rotundamente. Modificar fondos y difuminarlo, no. En AFP no figura ahí como un no, pero es no. Entiendo que Reuters a esta altura también es no. Las herramientas de clonado es un no para todo el mundo, salvo en el caso de polvo y en algunos lugares de polvo en el sensor. Exceso de corrección de color tampoco. En fin, ahí están como los lugares en los que nos ha ido metiendo y teniendo que discutir por lo menos a partir de estos trabajos que han habido. Entonces, ¿tenemos algún punto? Yo creo que no les llegué a compartir este cuadro mientras lo conversaba. Tenemos algunos puntos que me parece interesante pensar antes que se nos vaya esta hora que tenemos, que poquita para hablar de tanto. ¿Qué tiene que ver? Bueno, ¿cómo trabajamos en este momento las agencias? ¿Cuáles son nuestros desafíos en este momento? Bueno, tenemos un desafío que es mantener los principios éticos del periodismo. Y eso tiene que ver con cuidar la información, ¿sí? Con ser creíbles, que nuestra información, que los elementos que nosotros damos como información realmente sean reales, estén en la escena real. ¿Okay? Entonces, ese es un punto súper importante. Obviamente, otro punto es mantener los estándares de calidad de las imágenes, informativas y estéticas. Las agencias, si ustedes ven el trabajo que hacen las agencias a nivel de los equipos, a nivel del material que tienen, a nivel de la llegada a los clientes, en la velocidad de llegada a los clientes, bueno, eso es parte de la calidad de las imágenes. Cuando hablo de lo informativo, hablo del contenido informativo de la imagen. Cuando hablo de lo estético, hablo de que sea una imagen fotográfica. Está bien que si en algunos casos, por el contenido informativo, está levemente desenfocada, pongámosle, está levemente movida, está levemente quemada, pero la carga informativa está importante, es un documento y eso es válido. En alguna agencia de foto, en realidad lo que se buscaría o se podría buscar es exclusivamente una calidad estética. Acá hay una combinación. Lo informativo es absolutamente necesario, lo estético es muy importante. Y después hay un cuidado de calidad que tiene que ver con
la calidad técnica fuera de lo estético. Y la calidad técnica tiene que ver con la llegada rápida del material a los clientes en la mejor calidad posible, por ejemplo. Piensen que el ritmo de la agencia, por ejemplo, en un mundial, es que cuando la televisión está está mostrando el replay de un gol, los clientes están recibiendo, o sea, los diarios están recibiendo en sus mesas en todo el mundo las fotos de ese gol producida por un fotógrafo de la agencia. Ese es el tiempo que el fotógrafo tiene para disparar, enviar desde su cámara, un editor para recibirla, ponerle un caption, cropear brevemente lo que tiene que cropear, arreglar las mínimas herramientas de Photoshop y enviarla a todo el mundo. Ese es el tiempo con el que manejamos y eso habla también de la calidad. Eso habla también, obviamente, del estrés de algunos fotógrafos. Y lo último es, en este momento en donde hay una efectiva demanda creciente de las imágenes, en donde todo es imagen, porque ya no trabajamos para un medio que va a publicar al otro día. Estamos trabajando para galerías de fotos de los sitios web que los tienen que alimentar constantemente distintos medios. Estamos trabajando para las radios que tienen su sitio web y tienen galerías de fotos. Estamos compitiendo de algún modo con las imágenes que se producen en las redes sociales de parte de un montón de gente. Entonces, estamos viviendo un mundo en que todas las personas tienen una cámara en su bolsillo, en que todas las personas producen imágenes, en que todas las personas tienen la posibilidad de comunicarse con imágenes y que las estructuras narrativas tienen que ver con imágenes. O sea, estamos en un momento en que el lenguaje de la imagen es un lenguaje que ha dejado de ser para especialistas y lo domina y lo maneja la mayoría de las personas, o buena parte de las personas. Lo produce, lo comparte, se comunica con imágenes. O sea, y está acostumbrado a ver imágenes. Entonces, en ese mundo es que nos estamos moviendo con las agencias. Y esto nos exige a ser muy creativos en el abordaje visual. Entonces bueno, ok, ¿cómo mantengo mis estándares de calidad periodística? ¿Cómo mantengo la ética periodista? ¿Cómo trabajo con elementos creativos que en primera instancia puedan sorprender a colegas, a los colegas de los medios de prensa para los que nosotros trabajamos? Eso es en primer lugar. Y que en esa sorpresa, este colega, este editor que ve, no sé cuántas, 9.000 fotos por día puede llegar a ver. Entonces, que este colega se pueda sorprender y pueda decir, bueno, acá hay un valor agregado a la información que vale la pena, por el cual se vale la pena publicar. Yo quiero mostrar en estos 20 minutos que nos quedan algunos mecanismos que hemos ido trabajando. Esta es una foto ya de hace un rato de Omar Torres, es un fotógrafo de la AFP que trabaja en México. Es una foto de septiembre de 2017. De este modo, él abordó el trabajo con los rescatistas del terremoto que hubo en ese momento en México. O sea, además de la producción normal de un terremoto, en un momento Omar decidió llevar un fondo negro, llevar un par de luces y pedirle a los rescatistas de hacerse un retrato. La verdad que esto se publicó muy bien en todo el mundo. Fue como una novedad. Creo que en ese momento se rompió con el esquema de las fotos de la gente trabajando entre los escombros, la gente cargando cadáveres o personas rescatadas, y se hizo como un parate y esta imagen sirvió. Hay cierta variación de estas imágenes, hay otros formatos, hay más gente, yo qué sé, pero más o menos quería compartir eso. Este mismo trabajo se ha vuelto a hacer ahora en varias partes del mundo. Este es un caso que se hizo en Francia, de Joël Sachet, que también es un periodista de la agencia AFP, pero también lo he visto hecho por otras agencias. El mismo concepto. Vayamos a la gente que
ha estado trabajando en primera línea con el tema del coronavirus. Quiero mostrarles, estamos en retratos, ¿no? O sea, acá acá hay una cosa que tiene que ver con el retrato, que es que quien está viendo esto sabe que la persona que está frente a la cámara está posando. Eso me parece súper importante dejarlo siempre claro para los clientes, siempre. No es que hago de cuenta que te agarré de casualidad de este modo, no, es obvio que estoy posando, es un retrato posado y entonces perfectamente las personas están posando, enfrentando a la cámara, mirando la cámara y además en el caption, en la leyenda de foto, lo refuerza, dice que están posando. ¿Okay? Eso es, por un lado, armo la escena, porque es un retrato, armo una escena, pero por otro lado, soy súper claro a nivel de la imagen que estoy mostrando y a nivel de la información escrita que le estoy brindando al lector de qué es lo que se trata este combo de imágenes. Hay otro trabajo que hizo Anthony Wallace, que es un periodista, un fotógrafo inglés basado en Hong Kong, que lo hizo en mayo de 2017, cuando se cumplía el 20º aniversario de Hong Kong fuera del Reino Unido. Y entonces él le preguntó a alguna gente que escribiera una palabra sobre lo que veía, lo que esperaba a futuro. Cómo se imaginaba Hong Kong. Y entonces, acá hay un paso más de lo que vimos hoy. Acá hay un paso que tiene que ver con la intervención de la escena del fotógrafo. Porque Anthony andaba con esta pizarra y con un lápiz. Dice, ok, la foto no habla, expréseme usted qué quisiera decir. Y entonces, el tipo escribía él lo que él quería y lo presentaba. De esto también se hizo una serie distinta, se unió varios, hubo más retratos. Yo creo que esto para la prensa ha sido atrevido. Ha sido atrevido, porque es el fotógrafo que está incorporando un elemento que obviamente ni el vendedor, ni el catedrático, ni el estudiante llevan consigo en la mochila normalmente, ¿no? Entonces, pero el juego acá fue exactamente aclarar cómo se hizo esta imagen. Hace poquito, esta misma idea, también en la FP, se repitió en Chile. Ahí el fotógrafo Pedro Ugarte hace un trabajo con la misma idea. La idea de pedirle a la gente por qué, cuál es el reclamo que está haciendo en ese momento en las calles en medio de todas las manifestaciones y la violencia que había en Santiago por esos días. Y ahí cada uno puso su palabra. Y eso fue lo que se fotografió y se presentó también de este mismo modo. Estos son elementos en los que yo entiendo que empieza a abrirse poquito una puerta entre el fotoperiodismo tradicional, que además es el fotoperiodismo que las agencias internacionales sostienen, son como ortodoxos en eso, o lo han sido, y sin embargo las agencias han apostado desde la revolución digital, digamos, y la posibilidad ya no de tener que mandar una o dos fotos porque no había posibilidad de transmitir más o porque había mucha demora para transmitir, a abrir el canal y poder transmitir cuánto material se quiera. Entonces le ha dado la posibilidad también de buscar, a partir de este trabajo con imágenes o esta necesidad de imágenes, le ha dado la posibilidad también de buscar reportajes que no tuvieran que ver exclusivamente con lo noticioso coyuntural. Entonces las agencias se han ido transformando de algún modo,
de algún modo, y esto es como entre comillas, también en agencias de foto, a partir de que pueden ir desarrollando determinados reportajes, que están vinculados a la noticia, obviamente, siempre. ¿Okay? Acá, para mí esto es un paso más, porque abre como un espacio más a la fotografía documental, en la que efectivamente el fotógrafo está de algún modo, está interviniendo, de algún modo no, está interviniendo y puede estar editorializando. A mí me parece que esto en este momento de coronavirus además ha tenido un salto más, ha dado un escalón más que simplemente estamos en medio de lo que está sucediendo, pero sí me gusta tomarlo como apunte para poder ir pensándolo, porque en los últimos tiempos he visto trabajos que van todavía más allá de esto. Les voy a mostrar un trabajito que es de la agencia que también se publicó en AFP. Y es un trabajo de un fotógrafo que está metido en la cotidianidad de un lugar. O sea, está metido en su propia casa, contando desde una primera persona historias. Eso no estaba, casi no se veía, o no se veía en las agencias internacionales de noticias. El fotógrafo nunca era sujeto de sus fotografías. Nunca trabajaba en sus espacios íntimos. En algún caso fue causa de despido que hubiese trabajado en sus espacios personales. Pero en cualquier caso, siempre fue una observación grave cuando un fotógrafo trabajaba en sus espacios personales. ¿Por qué? Porque se alejaba la noticia. Porque uno cuando está en su casa puede perfectamente dominar la escena que va a hacer. Entonces, ahí se rompe con el principio de que fotografiamos sobre la realidad. Estamos fotografiando sobre nuestra realidad que podemos dominar, que podemos conocer, que podemos mover, que si quiero pongo el mate en escena, pero si quiero lo saco, si quiero... ¿No? Estoy como en otro plano, es como más difícil de controlar. Es bueno, me levanté, son de las 6 de la mañana, las fotos son de las 6 de la tarde. Empieza a haber un juego que es difícil de controlar. En este caso del coronavirus, uno de los temas que a mí me llamó la atención es como, no a todos los fotógrafos, pero sí a algunos fotógrafos, sí se les habilitó a trabajar en sus propias casa como espacio noticioso. ¿Por qué? Porque no se puede ingresar a otras casas, entre otras cosas. Porque lo normal en las casas donde efectivamente hay una cuarentena, hay una imposibilidad de ingresar o salir, la única posibilidad de mostrar la vida, cómo se vive, es fotografiando el espacio de uno. Entonces ahí me parece que hay una habilitación súper interesante. A mí me tocó este coronavirus encierro dando un taller de fotoperiodismo y finalmente los estudiantes, la mayoría de ellos estaban encerrados y trabajaron desde ahí, trabajaron o desde la ventana contando historias que sucedían en su calle o puertas adentro contando historias que sucedían en su casa, ¿no? Para mí hubiese sido impensable el año pasado en este taller proponer que las fotografías hubiesen sido de un tema como el de la casa de uno. Honestamente, hasta dudé si el taller se podía seguir llevando adelante cuando empezó todo esto. Y ahora entiendo que sí se puede. Entiendo que hay gente que pienso, por ejemplo, en Walter Astrada, que es un fotógrafo argentino que hizo hace muchos años un trabajo sobre confinamiento por gente que padece esclerosis múltiple. Y entonces me sorprendió pensar cuán fácil es verlo en el otro y pensarlo como sujeto de noticioso cuando ese confinamiento no me tocó a mí. Y ahí puedo abordar el tema de ese confinamiento y lo veo claramente como un reportaje de noticia incluso. No lo puedo ver cuando es de puertas adentro. Entonces, esta apertura de ojos, digamos, a estos temas me parece súper interesante. Después, Rafa, te voy a pedir, vos tenés ahí un par de links que yo no los tengo acá. Quisiera mostrar el trabajo de Instagram de este fotógrafo español
que es un trabajo de la agencia AP. Y ahí él lo que hace es también es como un paso más, ¿no? Porque él al final que interviene la foto con su propia mano. O sea, ya no es que intervengo la escena con el pizarrón de Anthony. Intervengo la escena con la foto que hice hace tiempo atrás e intervengo la escena con mi propia mano. O sea, el fotógrafo pasa a ser sujeto de la noticia. Y eso a mí de verdad que me parece un cambio casi revolucionario, diría, porque no es lo que hacemos, porque no es lo que está, es obvio que no es lo que hacemos normalmente. Entonces, ese trabajo a mí me pareció muy bueno en ese sentido. Yo me lo estoy intentando abrir, en realidad no tengo el nombre, no estoy pudiendo ver el nombre del fotógrafo, pero básicamente él trabaja con las escenas trabaja con escenas que ya había fotografiado y muestra cómo fueron las celebraciones en las Pascuas anteriores y cómo están las calles en estas Pascuas. En alguna foto lo logra mejor que en otra, pero me parece que el trabajo es realmente bueno, es interesante. Esa es la última, ¿no, Rafa? Sí. Ahí. Esta es una de las fotos que más claro se ve, se nota el espacio, ¿no? El espacio que ocupaba, que estaba siendo ocupado, y la fotografía de la hora. El antes y la hora, creo que una de las primeras también se veía interesante, en otras se pierde un poco. Pero en todo caso, han habido muchas veces que mostramos un antes y un después. Mostramos La Habana hace 50 años y La Habana ahora. Mostramos el antes y después de determinadas ciudades, después de un tsunami, después de un volcán, etcétera. ¿No? Mostramos imágenes de cómo se veía antes, cómo se veía. Ahora mismo con el coronavirus, un montón de imágenes de cómo se veía la Torre Eiffel vacía y cómo se veía la Torre Eiffel unos días antes llena, cómo se veían las calles de Berlín, de España, etcétera. O sea, eso es una cosa como más bastante normal, digamos. Esto, de además que se vea la mano del fotógrafo, ya es un paso diferencial. Y el último trabajo que quiero mostrar es un trabajo que hace la agencia Reuters, que a mi entender además es de las agencias más ortodoxas, digamos, en su concepción de la fotografía, y sin embargo, me parece que está súper bueno. No sé si Rafa vos lo podés mostrar, el trabajo que está publicado por The Guardian. Bueno, este es un trabajo que se hace basado en una foto de Kudelka a las 12 al mediodía en distintas ciudades del mundo. Son distintos fotógrafos que lo hacen. Pero otra vez, ¿no? Nos encontramos con este juego, pues del fotógrafo que está mostrando su propia mano. Hay otras fotos, en esta serie tenemos esto, la intervención de la escena. ¿No? El fotógrafo que fue con un reloj para hacer la foto que le habían pedido. ¿Cuál es el común denominador de la foto? Bueno, pues que haya un reloj, pero tenían la libertad de moverse como quisiesen, incluso de intervenir la escena, incluso de ser protagonista de su propia escena. ¿No? Ahí tenemos otro, muestra la foto, muestra la hora en su reloj, con su mano. Esta es muy parecida a la foto de Kudelka, de hecho. Mostrando el reloj de pulsera, autofotografiándose y la ciudad y el movimiento que tiene la ciudad atrás. Igual. Esta es más tradicional, ¿no? Esta vez, bueno, buscó el reloj por otro lugar.
este formato reportero tradicional, digamos, ¿no? Y creo que hay alguna más abajo que es parecida. No, bueno, esta es. Yo creo que podemos seguir porque entiendo que ahí, bueno, ahí otra vez el más tradicional, digamos, acá también, esto es como lo más tradicional. Entonces, al final, lo que me parece, esta también la resolvió como más tradicional, digamos, pero lo que me parece que estamos en un momento realmente de cambio, no sé si va a ser, no sé si va a ser una tendencia, ciertas aperturas desde la prensa o cierto movimiento de la prensa. De lo que estoy seguro es que los editores y los fotógrafos estamos en un momento en que tenemos que ser muy creativos en el tipo de historias que buscamos, en el tipo, en la forma en que las vamos a encarar, en la forma en que las vamos a mostrar, que no podemos, de todos modos, no podemos olvidar el periodismo que estamos ejerciendo. Entonces, ese juego del periodismo que ejercemos, de los códigos deontológicos, de los principios éticos de la profesión, eso se tiene que mantener. Tenemos que ser muy claros cuando abrimos puertas, cuando damos lugares para hacer otro tipo de trabajos, cuando estamos dando estos espacios en los que el fotógrafo pasa a ser sujeto de su escena, cuando estamos dando estos espacios en que los fotógrafos intervienen en escenas. Es muy loco, imagínense pensar ahora cómo a un fotógrafo por cambiar un cadáver de un lugar para otro para poder representar, en realidad qué era lo que estaba representando la bestialidad de la guerra, en definitiva, ¿no? Dándola con un mejor fondo porque el otro se veía mal, qué sé yo. Entonces, ese tipo lo echaron, ¿o no? Al que le sacó una cámara de un ángulo mínimo, se lo echó. Pero ahora quien está poniendo un reloj en el medio de una calle, un reloj que no existe, que lo llevó él, no pasó nada. Entonces, ¿qué es esto? ¿Renunciamos a todo? No, no renunciamos a nada. En realidad lo que estamos haciendo es informar a partir de una relación con las imágenes que tiene la gente, que es distinta, que es capaz de entender exactamente qué es una intervención y que además yo le debo brindar todos los elementos para que esa lectura se haga tal cual. No me encontré con el reloj en la calle. Estoy haciendo un tipo de fotografía que te muestra exactamente a vos y que te cuento exactamente a vos que esta foto la estoy interviniendo. ¿Para qué? Para que vos tengas una idea general sobre el vaciamiento de las ciudades en una hora en la que supuestamente hay un montón de gente que está recorriendo los lugares. Esa es la idea de este trabajo. Esa es la idea de estos distintos trabajos que he ido mostrando, pero que me parecen en su momento y en su punto también revolucionarios. En ese sentido de que nos cambian los parámetros de cómo miramos tradicionalmente al periodismo y al fotoperiodismo. Creo que llegué a la hora que me había pedido Rafa que me ajuste, así que... Más o menos. Tampoco... Me dejas como malo. Pero corrí, tuve que correr. Acá tenemos una pregunta de Claudia Estrella Prieto Mulatieri, que dice, consulta, ¿hay herramientas digitales donde se puede verificar si la foto digital es verdadera? Sí hay. Mira, hay algunas en la propia internet. Yo creo que si entras en Google e imágenes, podés cargar tu imagen y entonces te hace una búsqueda si si hay imágenes parecidas o no. Incluso si está flipeada la imagen o no. Que eso es una fórmula en que la gente muchas veces utiliza para mentir imágenes. Entonces ahí ya tenés la posibilidad de saber, o sea, como rápidamente, de saber si efectivamente estás frente a una imagen, yo qué sé, supongamos una imagen que
qué sé yo, de un volcán que se empezó a mover por internet rápidamente. Si vos encontrás que esa imagen fue publicada hace un año atrás o 2 años atrás, pues ya sabés que no es del volcán del que se está hablando. Eso es como una forma rápida. A mí me parece que en este momento de las noticias falsas es súper importante que cada uno sea muy consciente de qué es lo que está compartiendo, recompartiendo, de lo que le llega, y entonces poder verificar, y esa es una verificación que se hace. Esa es una verificación tecnológica, digamos. Hay otras verificaciones que son más simples, que es mirar la foto, mirar de verdad la foto, ¿no? Entonces, yo no sé si se acuerdan, para la gente de Uruguay, hace un tiempo estaban mostrando una fotografía que decían una familia viviendo en la calle Minas y Mercedes, una cosa así. Y en realidad, si uno repasaba la foto, encontraba que las matrículas de los autos no eran de Uruguay. Entonces, yo creo que esos elementos del background de la foto son los que te permiten analizar la foto. No nos podemos quedar con el elemento central en que se está mostrando que era un grupo de gente durmiendo en la calle, ¿no? Y ahí ya paro de compartir, porque no es cierto que es en Mercedes y Minas, es en otro lugar. Y si conocés la esquina de Mercedes y Minas, el almacén que aparece ahí no existe. Entonces, yo creo que la primera cosa es, hay que ser desconfiado de lo que uno recibe como imagen de noticia. Hay que serlo incluso en las imágenes profesionales. Pero entonces, la primera herramienta que tenemos es la observación. Y esa hay que potenciarla, esa tenemos que mirar todo lo que aparece en la foto, todo. Esa es la primera. La segunda es esto que te decía de meterse en Google y tratar de chequear la imagen desde ahí. O hacer una búsqueda, ¿no? Sin meter la imagen, sin cargar la imagen, ya se puede hacer una búsqueda. Los medios de prensa, en particular la FP, sí tiene un contrato con un grupo que desarrolló un software para justamente hacer un análisis en profundidad de las herramientas, de las imágenes, que te posibilita ver las alteraciones por píxeles, te posibilita ver las alteraciones por calor. Bueno, por eso yo decía que es casi como ser un forense de la imagen. Es muy raro, son espectros y espectros y espectros, pero que al final uno puede concluir si esa imagen fue modificada o no, fue alterada o no. Por ahí no sabes exactamente cuál fue la alteración, pero sí podés encontrar que hubo alteraciones. No te estoy escuchando, Rafa. Yo no sé si es mi... No, soy yo que había apagado el micrófono. Okay. José Luis Colina pregunta, si un fotógrafo que ni siquiera trabaja para un medio consigue una foto que puede ser una exclusiva, ¿hay alguna forma de hacerla llegar a una agencia? Sí, sí, claro. Sí, la hay. Básicamente se puede enviar por mail. Obviamente, en este momento de consumo de imágenes, las agencias, todas, pero bueno, la FP, que es la que conozco realmente, tiene forma de chequear esas imágenes, porque también tenemos un tema, eh, justamente, tenemos un montón de fotógrafos que están en lugares distintos. Nosotros, ¿se acuerdan de la noticia cuando apuñalaron a Bolsonaro? En realidad, la primera imagen que movemos desde AFP es una imagen de una fotógrafa que estaba en el lugar, que la contactamos a través de Twitter, que hicimos un chequeo de sus cuentas, que hicimos un chequeo de su material y que hicimos un chequeo de la foto por la los datos que tiene en cámara. Y entonces pudimos acceder a ella, confirmar que la foto había sido tomada por ella, y entonces fue parte de la foto de la agencia. Lo que va a pasar es eso, que si hay una exclusiva, lo que se va a hacer es un chequeo, porque lo que no se puede mandar, por la credibilidad de la que hablaba, es una foto de alguien que uno no conoce. A veces es difícil mandar de alguien que uno conoce, de alguien que no conoce es más difícil, pero sí que la hay. Otra vez. Apago y me olvido de prenderlo. Javier Calvelo pregunta, o dice, gracias Pablo, muy clara exposición para discutir hasta dónde se puede priorizar la rapidez y la competencia entre las agencias por tener una foto primero. ¿Esto no está haciendo que la calidad baje demasiado? ¿No se está dando muy poco tiempo a los fotógrafos para hacer mejores fotos? Sí y no. Yo creo que hace un tiempo atrás, sí.
¿Estoy fuera? ¿Estoy No, no, fuera de- no, no, es que están diciendo que se corta, se le está cortando a todo el mundo, no sé por qué, pero yo te veo bárbaro. Gracias. Nada, estoy diciendo tipo que aprieten el botoncito de reconectar, Ok, esperamos. pero sí, se le empezó a trancar a uno, 2, 3, 4, 5, 6, hasta Anabela se le cayó, pobre Anabela. Levantate, Anabela. Se cayó la línea de conexión. Qué cosa más rara. No sé qué tengo que hacer. Vos decime. Eh, Nada, respondé y se sube Ok, el video ok. después. Bueno, lo que decía es, yo creo que lo que plantea Javier es sensato, porque bueno, hay veces los partidos de fútbol, por ejemplo, demoran 90 minutos y uno los tiene que resolver en los primeros 10, si no en el primer minuto, ¿no? O por lo menos, pero lo que hay que cambiar acá, la idea es que uno no es que esté resolviendo el partido, ¿no? Uno lo que está haciendo es enviar imágenes rápido de ese partido. ¿Por qué? Porque como uno llega al mundo entero, Ujú. en realidad siempre hay algún medio que está cerrando. Con lo cual, siempre hay algún medio que está esperando, sobre todo en estos eventos grandes, ¿no? Está esperando esa foto para poder publicar y mandar a imprenta. Entonces, está bien. ¿Qué pasa si está cerrando en un partido, yo qué sé, Uruguay-Francia en el Estadio Centenario? Tenemos 5 horas de diferencia, es un montonazo. No pueden esperar una hora más para cerrar el diario, porque ya tienen que estar en los kioscos en una hora. Entonces, es verdad, no van a tener las mejores acciones del partido, capaz, si es que pasa algo espectacular. No va a tener el gol, pero va a tener alguna imagen que le permita a él dar cuenta que se comenzó a jugar o que se está jugando el partido en Uruguay. Y después, en todo lo que es web, en todo, online, lo puede ir actualizando a medida que llegan las imágenes. Yo creo que esa es una diferencia. Pero es verdad que muchas veces los fotógrafos estamos en cancha mirando con un ojo el partido y con el otro que la competencia no vaya a mandar, porque ahí ya desestabiliza todo. Ahora, si después de mandar la primera o las 5 primeras fotos, vos como fotógrafo decidís irte, ese es problema tuyo. Si vos decidís quedarte y contar efectivamente el partido, entonces estás haciendo un buen laburo. Y por ahí sí tenés alguna foto que está de más. Por ahí tenés alguna foto que está de más. Pero me parece que al final el partido va a estar bien contado, aunque sobre alguna foto. Eso es por un lado. Por otro lado, lo que hablaba hoy en este 50 y 50 de fotógrafos y editores es que vos tenés un tipo con cabeza fría que está evaluando tu foto. Y te está diciendo, vos, Pablo, están faltando más fotos de más primeros planos. O te están faltando en esto que mandaste, están faltando planos generales que nos den idea de contexto o que nos permitan trabajar, que nos permita enmarcar dónde estamos parados. Entonces, en esa relación de fotógrafo-editor, en esa exigencia del fotógrafo-editor, sobre todo cuando estás trabajando eh, en la calle y en vivo, estás enviando directo de cámara, es muy importante tener ese feedback del editor. Es el que está armando la narración finalmente a partir de las imágenes que vos haces. Entonces, yo no creo que ahí haya una pérdida de calidad. Yo creo que el responsable de mantener la calidad cuando un fotógrafo está trabajando en vivo o a contrarreloj, si se quiere, es el editor. Y ese responsable de darse cuenta de fotos. Yo hace poco hice lo del crucero de australiano, y la verdad que el editor que agarró mis fotos, había fotos que yo no había visto. Las había mandado, ok, me parecía que había algo, pero el tipo de encuadre que le dio, el tipo de crop que le da, cómo resaltó, cómo le metió protagonismo a determinadas cosas que habían pasado en el lugar, escapaban a mí. Escapaban a mí en el lugar porque no lo podías ver, porque estabas contra el reloj, porque sí, y bueno, pero vos con ese trabajo del editor y el envío rápido, en este caso hubo un tiempo importante ganado a la competencia, y cuando uno le gana tiempo a la competencia, lo que hace es eso, es llegar a algún diario en otra parte del mundo y que lo pueda publicar. Y la verdad es que en eventos grandes, los clientes, los medios están súper pendientes. Los clientes, eventos grandes, estoy refiriendo a mundiales, estoy refiriendo a Copa América, estoy refiriendo a ese tipo de eventos, ¿no? Juegos Olímpicos. En esos eventos, por ejemplo, los clientes están súper atentos quién llegó primero.
Y si vos en el correr de los días llegás siempre primero, el cliente no va a estar mirando las 3 o 4 agencias, va a decir, no, estos llegan primero. Estos son los que me están resolviendo la tapa todos los días. Y con esto resuelvo. Y después veo las 5.000 fotos. No, imagínate que en partidos de fútbol, de mundiales, estamos validando 500 fotos por partido. Y más. O sea, 5 por 4, 20. ¿Se dan cuenta? Es como si un editor, una agencia, si un editor ve 500 fotos de cada agencia o 600 fotos de cada agencia, es una locura el tiempo que perdería editando. Si vos sabés que estas son buenas, sabés que la calidad es buena y que te llegan primero, eso lo publicaste. Y después espero. De hecho, en el propio sistema AFP, por ejemplo, en el AFP Forum, que es el espacio donde se visualizan las fotos, los editores seleccionan por calidad. Dice, bueno, acá está este partido de fútbol, estas son las mejores fotos, estas son las incidencias, acá tenemos los mejores cortes de pelo, acá tenemos los mejores tatuajes, acá tenemos los mejores botines. Y el editor del medio va directamente a trabajar en eso. Yo creo que ahí cuando hablamos de noticias, cuando hablamos de reportaje, es lo que decía hoy. Las agencias que antes era exclusivamente noticia, ahora trabaja con reportajes noticiosos. Y para eso los fotógrafos tienen tiempo. De hecho, hay reportajes que se desarrollan en un mes largo, con tranquilidad. Y ahí sí puede editar el fotógrafo, manda, todo eso. No sé si le respondí, pero por ahí la estoy viendo. Súper interesante el tema este. La verdad estoy enganchadísimo. Cristina Bove dice, Pablo, muy clara, interesante la presentación, con mucha profesionalidad. Muchas gracias. Gracias a ti por estar. Brenda, qué interesante toda la charla, la verdad que sí. Si quieren hacer alguna otra pregunta más, damos un par de minutitos. Tiene un pequeño delay entre acá. Pablo, ¿qué equipos o cámaras te permiten enviar de forma tan rápida y tantas fotos en forma casi instantánea? Yo tengo una Olympus con Wi-Fi, pero lleva tiempo. Bueno, no sé, con los que trabajamos nosotros, pero en general los equipos profesionales todos. Yo creo que es un problema más de conexión que a esta altura los equipos que pueden transmitir es un problema más de conexión que de la cámara. Si la cámara tiene posibilidades de conectarse al cable de red, nada, es de un flujo, y es una buena conexión, es de un flujo impecable. Si es Wi-Fi, bueno, ahí dependerá un poco. Si es espacio cerrado, nosotros tenemos mucho problema en el Estadio Centenario, por ejemplo, porque el espacio está cerrado y la saturación de la cantidad de celulares que hay en el lugar te come la línea y ahí lo mata. Por Wi-Fi es bastante más difícil que si tenés cable de red, que lo enchufaste a la cámara y saliste. Es más por ahí el tema que de la cámara. Me parece, ¿no? Igual no soy técnico en esto. José Luis Colina, realmente muy informativa la charla, da para hablar horas. Felicitaciones. Gracias. Soledad, súper interesante perdón. Súper interesante, me encantan las charlas. Muchas gracias, Soledad. Carolina Bordes, muchas gracias, muy interesante. Gracias, Carolina. Adriana Fernández, muy buena la charla, muchas gracias. Gracias a ti por estar. Bueno, nos vamos despidiendo entonces, son 5:15 exactamente. Comentarles que, bueno, que la charla de hoy, si la quieren volver a ver, o llegaron un poquito tarde y quieren ver partes que se perdieron, la van a poder ver mañana a las 18 horas en nuestra web, aquelarre.edu.uy, y contarles que el lunes vamos a tener a Ricardo Gómez, que nos va a estar hablando sobre el proyecto fotográfico Miradas Simultáneas. ¿Ah? También fue 50 fotógrafos, 50 miradas, pero creo que le terminamos poniendo miradas simultáneas. Vamos a leer algunos saluditos más. Elba, muy interesante la charla. Anabela, gracias, Pablito. Gracias, Anita. ¿Ah? Bueno, agradecerte, Pablo, por haber aceptado la invitación de ser parte de las videos de este ciclo de videoconferencias fotográficas de Aquelarre Online. Bueno, nada, Rafa, de vuelta, agradecerles a ustedes, me parece que es una iniciativa preciosa y nada, pues que para lo que tenga que ver con discutir y pensar la fotografía, saben que pueden contar conmigo siempre.
Un abrazo grande a todos, gracias a estos virtuales que se pueden dar todavía. Así que bueno, nada, pues que gracias por haber acompañado hoy. Chau. Bueno, mañana nos tomamos el día libre y los esperamos el lunes a las 16 horas con el resto del ciclo. Un abrazo y gracias por prestarnos su tiempo. Chau, chau.